Muy buenos días, mis amados hermanos, que una vez más, qué privilegio poder estar delante de su presencia, delante del Señor, compartiendo la palabra de Dios, obviamente, y el privilegio también de poder servirles, de poder estar con ustedes, ahora conectados, obviamente, por este medio del Facebook. Mis amados hermanos, acompáñenme en una palabra de oración, por favor. Oremos para que el Señor hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte gracias. Señor, tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu bondad. Señor, por favor, Señor, siempre, Señor, estén llevándonos, Señor amado, a poder verte a ti, Señor, a poder adorarte a ti, a poder, Señor, servirte a ti, amado Dios. Y Señor, sea tu palabra siempre haciéndonos reflexionar en cuanto a nuestro caminar en este mundo, Señor. Te necesitamos, amado Dios, y ahora te suplicamos, te rogamos, Señor, y suplicamos que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, a cada uno de nosotros de justicia, de pecado, de juicio, pero también, Señor, nos haga, Señor, ver, Señor, en qué realmente o de qué necesitamos, Señor, realmente arrepentirnos, dónde necesitamos cambiar, Señor, dónde necesitamos, Padre, tener realmente una nueva actitud, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos agradecidos así, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, unos días atrás, estuvimos leyendo también en Segunda de Reyes en el capítulo 17 y estuvimos viendo hasta el versículo 11, leímos y cómo realmente el pueblo de Israel había mostrado esa actitud de rebeldía, de necedad, y cómo la ira de Dios obviamente se había manifestado, ¿no? Pero sabe una cosa, aun cuando este pueblo es rebelde, aun cuando este pueblo mostraba esa rebeldía, esa necedad, esa decisión, ¿no? Porque a final de cuentas es decisión de que ellos obviamente se volvieron hacia los ídolos, comenzaron a tener ídolos, comenzaron obviamente a vivir según lo que decían los reyes de aquel tiempo, las autoridades de aquel tiempo, y solo comenzaron a vivir agradando a la gente que vivía en ese sistema, agradando a la gente que vivía allí. ¿Por qué? Porque de alguna forma habían principios, habían normas, o podríamos decir que habían leyes, habría de repente una serie un conjunto de repente de reglas de cómo poder vivir, establecido obviamente por los reyes o por las autoridades en los pueblos. Y la gente obviamente del pueblo de Dios había decidido vivir de esa manera, así como vivían ellos. Querían también vivir obviamente así, ¿no? Temiendo más al hombre que a Dios prácticamente, ¿no? Así es que, hermanos amados, hasta el verso 11 vemos esto, pero sabe, es interesante que la gente hace para provocar y provocan la ira de Dios, ¿no? Ahora, fíjese, ellos dicen servían a los ídolos y ellos obviamente en el verso 12 dice de los cuales Jehová los había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. O sea que el Señor les había dicho, por favor no hagan esto. Esto rompe el corazón de Dios, esto obviamente hay una tristeza profunda. Ahora, fíjate, cuando cada persona actúa de esta forma, yo me imagino cómo está Dios observando a cada uno de nosotros. Pero sabe, en el verso 13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis pensamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Fíjese, Dios muestra su compasión, su misericordia. Ahora, yo pregunto, hermanos amados, pregunto, estas personas, estos pueblos, estos israelitas, estas personas merecían que Dios esté de esta forma, ocupándose de esta forma
tratándole de hacerlos volver de ese mal camino y decir, por favor, mira, mi ira está dándose de esta manera, ustedes están siendo, mira cómo están siendo azotados, cómo mi pueblo está cayendo, están siendo cautivos, están viviendo como esclavos prácticamente. Y el Señor como diciendo, mira, yo no quiero esto para ustedes. Yo no quiero esto para ustedes, por favor, recapaciten, entiendan. Dejen ya los ídolos, dejen ya las cosas por las cuales ustedes están viviendo y vuélvanse a mí, dice el Señor. Y obviamente Dios envía este mensaje a través de los profetas, a través de los siervos, de sus siervos. Sabe, Dios siempre ha mostrado esta compasión, esta misericordia. Dios ha mostrado su amor, dándoles esa advertencia, como diciéndoles, por favor, vengan a mí, ya no sigan sufriendo más. Pero sabe, cuando leo esto, recuerdo, yo creo que también tú debes recordar, mi hermano, podemos recordar lo que Noé, ¿no? Cuando el Señor mandó construir el arca y entonces Noé dice, estuvo predicando y advirtiendo y la gente no le hizo caso. Simplemente no quiso hacerle caso, no le prestó atención ni siquiera a lo que decía tal vez. Pero sabe, Dios salvó a Noé y aquí Dios quiere salvar a su pueblo. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia, ¿no? Entonces Dios dice, envía a profetas, ¿sabe? Él dice, yo envío mis mensajeros. Pero ¿qué es lo que sucede en el verso 14? ¿Qué cosa es lo que hacen ellos? Dice, mas ellos no obedecieron. ¿Qué hicieron? Dice antes, endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Se entercaron, se volvieron más necios, dijeron, no, tú estás equivocado, tú no sabes lo que dices, mira lo que nos dicen a nosotros, mira las promesas que nos dan aquí, esto es lo que nosotros necesitamos. Tal vez estarían diciéndole a los profetas, cuando los profetas le dirían, oiga, tienen que cambiar de vida. Ya dejen por decir, ¿no? Oye, dejen de beber, dejen de robar, dejen de vivir como lo que ustedes están viviendo, dejen de estar peleándose unos a otros, dejen de ser codiciosos, dejen de ser egoístas, dejen de mentir y tantas otras cosas más. Pero sin embargo ellos dijeron, pero bueno, si todos mienten, aquí yo no le hago daño a nadie. Yo vivo mi vida, yo vivo tranquilo, yo vivo feliz, aun cuando de repente su corazón esté lleno de resentimiento contra alguno. Pero sabe, la gente había aprendido a vivir con máscaras, mostrando de la cara, o sea, externamente mostrando algo que internamente no lo eran. Entonces la gente había aprendido a vivir de esa forma, porque ese era el estilo de vida de una persona, obviamente que no tenía temor de Dios. Entonces ellos dicen, no obedecieron, se endurecieron, se volvieron más necios, más duros de corazón y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, en el verso 15, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Desecharon el pacto, mis amados hermanos. Desecharon lo que el Señor les había dicho. Miren, aquí hacemos un acuerdo, hay un acuerdo entre tú y entre yo y ustedes. Y ellos desecharon por completo. Es como ahora que tenemos este nuevo pacto en donde muchas personas no quieren saber nada de Jesús y desechan ese pacto, el nuevo pacto, es decir, la vida de Cristo. Cristo Jesús entregando su vida en la cruz del Calvario para perdón de pecados, para la salvación de las personas. Pero sin embargo la gente no quiere creer. La gente dice, no es así. Nosotros tenemos que vivir haciendo cosas buenas.
No importa cómo está el corazón, si mi corazón está resentido, en mi corazón hay odio, no importa si soy mentiroso, no importa si soy, como sea, pero lo importante es que soy bueno, hago buenas obras, soy muy respetuoso delante de la gente. ¿Por qué? Todo es apariencia, todo es fachada. Y aun cuando no lo fuera, de repente sea una persona muy moralista, pero sabe, si no tiene a Cristo Jesús, es una persona pecadora. Es un pecador, una pecadora. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo Jesús. El nuevo pacto tiene que ver con Cristo Jesús. Si tiene a Cristo Jesús, entonces esa persona es salvado, es perdonado, agrada a Dios porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero si una persona no tiene a Cristo Jesús, por más muy moral que sea, por más buena gente que sea, por más que pueda dar hasta su propia vida por tratar de salvar a otros, jamás agradará a Dios. Porque no tiene a Cristo Jesús, porque no tiene el sello de la sangre de Cristo en su corazón. Pero ¿sabe una cosa? Estas personas no solamente desechan el pacto, no solamente dicen, no, Dios, no queremos saber nada contigo, sino que se entregan a los ídolos. Y dice, el verso 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones, agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándoles a ira. Mis amados hermanos, ¿cómo puede ser que alguien después de haber experimentado el amor de Dios o de haber visto el milagro de Dios en su vida, cómo puede de pronto hacer a un lado todo, de pronto darle la espalda a todo y no querer saber nada más de Dios, sino solamente quiere vivir según los principios de este mundo? Tal vez ya no están los becerros de oro, tal vez ya no están las imágenes de acera, tal vez ya no están este tipo de cosas, tal vez no, pero en vez de confiar en Dios, ya pone su confianza en otras cosas. No sé. ¿En quién está tu confianza? ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás sirviendo? Y si tú me dices que adoras al Señor y sirves al Señor, mis amados hermanos, yo entiendo que tú eres un hombre y una mujer que realmente estás demostrando con acciones que sí realmente hay esos frutos de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo, de un siervo del Señor. ¿De qué manera, hermano, te estás conectando diariamente? Sirves al Señor, predicas el Evangelio, estás diezmando, estás ofrendando. Hermanos, estás enviando enlaces, estás predicando el Evangelio. ¿Se da cuenta? Es un conjunto de actividades que no es que yo voy a hacer esto y por esto yo me voy a salvar, no, sino que lo hago. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Lo hago porque soy un siervo del Señor. Lo hago porque Cristo Jesús salvó mi vida, me perdonó, me hizo una nueva criatura. Y entonces la manifestación es simplemente realizar esto que ahora es la demostración de los frutos para con mi Señor. Por eso, mis amados hermanos, oremos al Señor para terminar, oremos al Señor y podamos decir, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión y perdóname si en algún momento, Señor, te desobedecí, en algún momento endurecí mi corazón, en algún momento desvié mi mirada y puse mi confianza en otras cosas, en personas, en materiales, qué sé yo, no lo sé. Pero sabe, en nuestro corazón, el único quien debe estar reinando es el Señor Jesucristo. Así es que oremos.
Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quiero darte gracias, Padre Santo, por este precioso, Señor, tiempo donde podemos leer y ver la historia del pueblo de Israel, cómo, Señor, aún a pesar de su necedad, aún a pesar, Señor, de la forma como actuaron para contigo, Señor, usted demostró su amor, Señor, haciendo que ellos pudieran volverse, Señor, a ti, pero, Señor, ellos se volvieron más duros de corazón. Y Señor, perdónanos si a veces actuamos también nosotros de esa forma. Señor, por favor, sensibiliza cada día nuestro corazón. Permítenos cada día recordar y reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor. Permítenos, Señor, vivir prácticamente, Señor, como cristianos, como hijos tuyos, como siervos tuyos, temerosos, piadosos, amado Padre Celestial. Estamos para servirte a ti y a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Así, amado Señor. Amén y amén. Amén.